sí, ahí lo tengo perfecto. Ahí lo estoy viendo perfecto en el monitor. Ahí está, y lo vamos a poner. Lo tengo perfecto. Ahí, ¿cómo te va, Néstor? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buena. Bien, bien, bien. Mu- muchas gracias por recibirnos. Bueno, ¿cómo te fue en el médico, antes que nada? Me fue bien, me fue bien. Bien, 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 bien. Bueno, me alegro mucho. Sin Queríamos ninguna conversar un poco nada contigo. importante. Bien, bien. Queríamos conversar un poco contigo para, lo habrás escuchado la introducción, para saber un poco en qué está el movimiento y bueno, ¿qué participación estás teniendo ahora, Néstor? Bueno, yo fui presidente, pero cada 2 años se renuevan las autoridades. Este año hay nuevas autoridades. Está la compañera Doris Rodríguez, que es montevideana, es la actual presidenta. El movimiento sigue funcionando con presencia en todo el país y, y preocupados y a la vez trabajando para remontar las dificultades que hay, porque hay un notorio retroceso. Nuestro movimiento tuvo representación en el directorio de ACE y lamentablemente no fue muy mal con la persona que elegimos para estar en el directorio de ACE. Tuvimos que ¿En qué hacer una... quedó con eso, Néstor? Y nosotros la expulsamos del movimiento, hicimos una denuncia en la justicia por estafa contra 3 trabajadores del movimiento, contra 3 trabajadores, una del movimiento y 2 que habían sido colocados por ella. La justicia no se ha expedido. eh, el directorio de ACE y las autoridades que dirigen el sistema nacional la han mantenido en el directorio porque obviamente en este momento les conviene, es funcional a la política que se está llevando adelante, y tampoco tenemos representación ni nosotros ni ningún otro movimiento de usuarios en la Junta Nacional de Salud, que era donde estábamos antes. La situación es muy compleja. Entendemos que hay un retroceso de derechos, especialmente en ACE, y lo que más nos está preocupando, y aprovecho la oportunidad de la llamada de ustedes para intentar ponerlo arriba de la mesa, lo que más nos está preocupando es algo que metieron o pusieron ahí entre gallo y medianoche de contrabando en la rendición de cuentas, en la actual rendición de cuentas que está a consideración del Parlamento. Les quería recordar que la ley 18.211, que fue promulgada el 5 de diciembre de 2007, es la ley que creó el Sistema Nacional Integrado de Salud. Y en los artículos 26 al 29 de esa ley es donde se crea la figura de la Junta Nacional de Salud como el principal organismo rector de la reforma del Sistema Nacional Perfecto. Integrado de Salud. Resulta que en esta rendición de cuentas, como decía antes, de contrabando, en forma casi clandestina, para decirlo de alguna manera, oculta entre todo el articulado que tienen, en el artículo 276 al 292 intentan crear un organismo que se llama Agencia de Información y Gestión del Sistema Nacional Integrado de Salud. Y esa agencia, Bien. si es que la aprueban, cambia absolutamente la rectoría del Sistema Nacional Integrado de Salud, porque anula los artículos 26 al 29 de la ley 18.211, que es la que crea la CUNASA. Esta agencia, Elimina la Junta Nacional de Salud y elimina los movimientos también, ¿no? claro, esta agencia de información y gestión del Sistema Nacional Integrado de Salud cambia absolutamente la rectoría, porque además en el artículo 280 crea la figura de un supergerente con superpotestades, superpoderes, alguien que elige quién lo va a acompañar, alguien controlado exclusivamente por el Poder Ejecutivo, es decir, sin control de las organizaciones sociales y sin control del Parlamento. Es un supergerente que tiene la opción de negociar con cualquier organismo que tenga que ver con la salud, ya sea nacional o internacional, que hay un artículo que dice que puede enajenar bienes, escuchen bien, puede enajenar bienes, es decir, él por sí mismo, y esto sí, es un poco lo que vendría a coronar el proceso que se está llevando, que es un proceso de retroceso en los derechos, especialmente en ACE, y esto lo digo a título personal, porque en este momento yo no estoy en la dirección del movimiento, sé que represento la opinión de mis compañeros, pero no es la opinión
formal de la dirección de nuestro movimiento. En este momento, ACE, en mi opinión, está dirigida por notorias figuras que responden a la salud privada. Esto es negocio atendido por sus propios dueños. Y les voy a dar un ejemplo claro. Les voy a dar un ejemplo claro que es importante para el departamento de Colonia. El CTI que correspondía a la región litoral de ACE estaba previsto en el hospital de Colonia. El hospital de Colonia es un hospital nuevo, con espacio definido para instalar un CTI, solo había que equiparlo. Yo ahora vivo en Maldonado, pero soy de origen sorianense, soy mercedario, por lo tanto conozco el hospital Zoilo Chelie, integré el consejo consultivo del Zoilo Chelie de Mercedes, y sé que el hospital de Mercedes no tiene en absoluto ninguna condición para instalar un CTI en el Zoilo Chelie. Hay que empezar de cero. Es más, yo creo que había 2 o 3 resoluciones del Departamento de Arquitectura de ACE que desaconsejaban hacer un CTI en el Zoilo Chelie. Pues bien, Cipriani, el doctor Cipriani, responsable principal de ACE, el presidente del directorio de ACE, resolvió que el CTI que corresponde a la región litoral de ACE, en vez de hacerlo en el hospital de Colonia, que es un hospital nuevo, que es donde correspondía hacerlo, resolvió hacerlo en el hospital Zoilo Chelie. No sé si lo van a hacer o no, o si solo están vendiendo humo, pero es una resolución que, a ver, yo podría decir como mercedario me alegro de que en el hospital de mi ciudad vaya a haber un CTI. Ahora, claro, como integrante de un movimiento que es nacional, sé que para los intereses de ACE, que para los intereses de los usuarios en general es contraproducente, es totalmente contraproducente. Ahora, claro, al no hacerlo en Colonia, no disputa, no compite con sus anteriores empleadores. Así de claro. Claro. Está clarísimo, Cacho. ¿Qué expectativa tiene el movimiento ante esta situación o cuál es la estrategia de movilización? ¿Están hablando con las autoridades, con las demás organizaciones sociales? Porque el movimiento de usuarios tiene una función, la Junta Nacional de Salud tenía una función o tiene una función que si se quita deja desprotegida en materia de derechos a mucha gente, sobre todo a gente menos pudiente, ¿no? Claro, a ver, el Sistema Nacional Integrado de Salud creó la participación social, en algunos casos limitada, porque, por ejemplo, crea las juntas departamentales de salud, los consejos consultivos de cada prestador, y las resoluciones de esos organismos no son vinculantes, es decir, uno participa allí, puede opinar, pero eso no obliga a la dirección. Pero por lo menos existían, antes no existían. Y los 2 lugares más importantes abiertos a la participación social era el directorio de ACE y la Junta Nacional de Salud, donde nos alternábamos con otro movimiento. Lo que no pasó nunca, y siempre lo exigimos, y tampoco pasó es bueno decirlo, en el periodo anterior, en los 15 años del gobierno anterior tampoco pasó, era que reglamentaran la ley. Porque como era una cosa nueva, cuando se creó el Sistema Nacional Integrado de Salud, por primera vez las organizaciones sociales proponíamos nombre y el Poder Ejecutivo elegía entre los propuestos. Porque nunca reglamentaron, tenían que reglamentar la ley porque la ley establece que esos lugares tienen que ser electos por una elección nacional. Es decir, que tiene que haber una elección nacional para elegir el representante social de los usuarios en el directorio de ACE y en la Junta Nacional de Salud. La ley nunca se reglamentó, por lo tanto, cada vez que nos pedían nombre, nosotros dábamos nombre y a la vez exigíamos que cumplieran la ley. Con este gobierno, lo único que modificamos nosotros fue que nos negamos a dar nombre, porque si no íbamos a participar en un proceso en el cual no iban a elegir un representante genuino de los usuarios y después no íbamos a tener derecho a criticar la resolución porque habíamos participado del proceso. Por lo tanto, hasta ahora ni reglamentaron la ley, ni llamaron a elecciones y no hay nadie representando a los usuarios en la Junta Nacional de Salud. Pero a la vez, esta agencia que pretenden crear, esto barre de un plumazo con la JUNASA y también, diría yo, con las juntas departamentales, que es lo que deriva de la Junta Nacional de Salud. Esto es ¿Qué se puede hacer? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo se está movilizando? Y nosotros estamos intentando informar a los usuarios, estamos en un ambiente muy desfavorable, la cosa es muy complicada,
porque la misma mano que ahora intenta borrar la Junta Nacional de Salud, intenta borrar la participación social, es la misma mano que resuelve que el CTI que correspondería para el litoral no se haga en Colonia, se haga en Mercedes, es la misma mano que sostiene a Natalia Pereira en el directorio de ACE y podría seguir un rato largo. Por lo tanto, si los usuarios no logramos organizarnos, movilizarnos, denunciar y hacer algo para frenar esto, en un par de años, la consecuencia más concreta de eso es que nos van a dejar ACE en ruinas. Claro. Así que Natalia Pereira no representa a nadie, sigue estando en el directorio, pero no representa a nadie. No representa a nadie, pero es una decisión del Poder Ejecutivo. Están todos informados, están todos enterados. Desde el doctor Cipriani, a quien le informamos personalmente de cuál era la situación, desde el Poder Ejecutivo, le hace secretario de la Presidencia, es decir, todos los actores políticos y que tienen que resolver el tema están informados, pero la mantienen allí. Y en mi opinión la mantienen allí porque en este momento es útil para el plan de trabajo, para el proyecto que están llevando atrás, que es un retroceso en los derechos, sobre todo un retroceso para los usuarios que nos atendemos en ACE. Los oyentes o los televidentes o lo que sea, el público en general, lo que tiene que entender es que nuestro país no gasta poca plata en el sistema de salud. Nuestro país invierte el 9.5% del Producto Bruto Interno, es una torta de plata. El tema no es falta de dinero, sino cómo se utiliza y quién controla dónde se utiliza. Y por lo tanto ellos están interesados en eliminar el control, la participación social de todos los organismos, y si no logramos detener eso, bueno, las consecuencias ya las estamos viendo, falta de medicamentos, es decir, lo vimos con los contratos COVID, que es verdad, eran a término, pero todos sabemos que la epidemia y los efectos de la pandemia no terminaron y sin embargo los cortaron, les podían haber dado otra tarea, otro trabajo. Todos sabemos que faltan personal, especialmente en ACE, pero bueno, cerraron y dejaron una cantidad de gente sin trabajo y muchísimos centros de atención con mucha dificultad, lo cual empeora la atención a los usuarios y empeora las condiciones de trabajo para los trabajadores. Totalmente. Néstor, ¿alguna cosa que se haya olvidado preguntar a este periodista que quieras agregar, aprovechando la ocasión? Contame nomás. No, eso, que a los usuarios que estén atentos, que se acerquen a las comisiones, organizaciones de usuarios de su centro de salud o que se contacten con el Movimiento Nacional de Usuarios de Salud Pública y Privada para dar una mano, para denunciar, para que ayudemos a resolver. A veces tenemos posibilidad de resolver algún tema, pero entender que la salud no es una dádiva, no es un regalo que nos hacen, es un derecho que está establecido en la ley y en la Constitución de la República, pero como todo derecho, si no se defiende, y bueno, queda como letra en papel mojado, se pierde. Muchas gracias. Por favor, un abrazo grande, Néstor, que pases bien. Muchísimas gracias por tu participación. Bien, entonces de esta forma seguimos en...